profesora. No, imagínense. Ok, entonces empezamos. Cuantificación de glucosa en suero. ¿Cómo es que se puede trabajar la determinación de glucosa, por ejemplo, en un laboratorio, ¿no? Esto es un análisis, pues, bioquímico, normalmente se da en las postas, ¿no? En los centros de salud, en los hospitales. Siempre te piden, ¿no? Lo que es la detección de glucosa, ¿no? Para ver exactamente qué es lo que está ocurriendo en el organismo, si el paciente tiene hiperglicemia, si tiene una hipoglicemia, si sus valores de glucosa son normales. ¿Y por qué es importante esto? ¿No? Sabemos que cuando hay un aumento de glucosa en el torrente sanguíneo, es porque algo está pasando con la célula que no está ingresando y no está siendo utilizada. O simplemente hay un aumento, ¿no? De glucosa, el consumo de glucosa que estás habiendo es demasiado. ¿Sí? Y esto puede obviamente afectar al organismo y al metabolismo en sí, ¿no? Entonces siempre tenemos nosotros que regular las concentraciones. Entonces, ¿qué tan importante en un laboratorio es poder cuantificar la glucosa, en este caso en suero, plasma, dependiendo, ¿no? Entonces, el objetivo aquí sería determinar los niveles de glucosa en muestras de suero bajo diferentes condiciones, ¿sí? ¿Cuál es la principal fuente de energía para el metabolismo? Los carbohidratos, eso es lo que ya tenemos claro, ¿sí? Cuando hablamos de carbohidratos, hablamos principalmente del almidón y el glucógeno. ¿Cuál es nuestra forma de consumo? ¿Qué comemos más nosotros? Carbohidratos. Carbohidratos. ¿Qué tipo de carbohidratos consumimos? Pan, Glucosa. pan, arroz. Pan, yuca, camote. Exacto, ¿y eso qué viene a ser como polisacárido? Si yo quiero que ustedes me digan el polisacárido, ¿cómo se llama eso? No me digan camote, pan, ¿qué es lo que tiene ese camote, esa papa? ¿Qué es lo que tiene? Almidón mismo. Eso, Almidón. almidón, porque es la forma de Un montrito, almacenamiento, mis tiene bastante almidón. es una forma de almacenamiento, el almidón es la forma de almacenamiento de las células vegetales, y nosotros consumimos mayormente eso, ¿sí? En el caso del glucógeno está en el tejido animal. Hay que tener en cuenta porque también consumimos nosotros carne. Y en la carne también está ahí almacenado el glucógeno de la pobre vaquita que la sacrificaron para comerla, ¿no es cierto? Entonces, también consumimos cierta cantidad de reserva de glucógeno a veces de estos animales. Entonces, principalmente es el almidón. Cuando se degrada, como muchos de ustedes han mencionado ahora que han hecho también su mapa mental, se degradan estos carbohidratos, estos polisacáridos, para llegar a que oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos. Para yo llegar al monosacárido, en este caso la glucosa, que es una aldosa, este monosacárido es el que va a poder ser absorbido en el intestino. ¿Cómo llegó aquí? Bueno, gracias a las diferentes enzimas, al ácido clorhídrico del estómago, permitió que se degraden esos carbohidratos, esas moléculas complejas, como dijo una de sus compañeras, para llevarlas a moléculas simples, como en el caso de los monosacáridos, ¿no? Que vienen a ser los azúcares conocidos como azúcares simples, ¿no? ¿Cómo es que obtenemos entonces los carbohidratos? Ya lo sabemos, por periodos digestivos, es decir, gracias a la alimentación consumimos diferentes tipos de carbohidratos, ¿no? Tanto lo que es, como mencionaron, la papa, la yuca, el camote, el arroz, ¿no es cierto? Muchas veces las frutas, ¿sí? Eso es parte de nuestra alimentación, periodo digestivo, entonces cada vez que nosotros consumimos alimentos se degradan, se obtienen unidades básicas que son los monosacáridos y estos son absorbidos en el intestino. Cuando son absorbidos en el intestino, con la finalidad ¿de qué? De que puedan ir ¿dónde? Hacia, ¿no es cierto?, el torrente sanguíneo y llegar hacia los diferentes tejidos, ¿no es cierto? Tienen que llegar ¿a dónde? Normalmente del intestino tiende a pasar principalmente al hígado. Eso también lo van a ver en lípidos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En este caso llega al hígado, ¿no es cierto? Y en este caso, así como nosotros podemos utilizar eh, la glucosa en el hígado, podemos utilizarlo también en los diferentes, ¿sí? En los diferentes órganos, ¿verdad? En los diferentes órganos. Ahora, en el caso que nosotros dejemos de comer, ¿qué ocurre? Se activan los periodos interdigestivos, ¿no es cierto? Muy bien. Glucogenólisis. ¿Qué cosa era la glucogenólisis? Degradación. ¿Qué? Muy bien. Eso, degradación de glucógeno.
¿En dónde degrado glucógeno? En el músculo, en El hígado del En el músculo. hígado. Eso, muy bien. En el hígado y en el músculo. Acuérdense que son los dos, ¿sí? Que principalmente se encuentra el glucógeno. Principalmente, ¿ok? Son los lugares que donde tiene que estar almacenado, ser reservado ahí. Entonces, hago glucogenólisis. Degrado entonces el glucógeno. ¿Para obtener qué cosa? Glucosa. Glucosa 6-fosfato. Y eso, muy bien. Y después de eso yo consigo que utilizarlo, ¿no es cierto?, para que sea desfosforilada, como dijo su compañero, glucosa 6-fosfato se desfosforila y luego, gracias a la glucosa 6-fosfatasa, que eso luego lo vamos a ver, y luego la glucosa va a ser liberada, ¿no es cierto? Ese es en el caso del hígado, liberada, ¿no es cierto?, para que lleguen también a los otros tejidos. ¿Y qué pasa con el caso en el músculo? En el caso del músculo, hace fermentación láctica, ¿sí? La fermentación láctica es una forma de obtención de energía bastante más rápida, haces glucólisis, ¿sí? De una forma más rápida, solamente obtienes 2 ATP y no pasa por todo el proceso que ya conocemos, que hemos hecho glucólisis, de carboxilación de piruvato y luego que haremos ciclo de Krebs. No va a ocurrir eso en ciertos casos, ¿no? En el caso del músculo, en ciertos casos, ¿ah? No en todos. Luego ya cuando entremos en fermentación les voy a explicar. Entonces aquí tenemos la utilización, ¿no?, de, en este caso, la glucosa para poder obtener energía también en ese tejido, y para los demás órganos eso es gracias al hígado, ¿sí? Cuando comienza a caer la cantidad de glucógeno, ¿qué otra vía se va a activar? El gluconeogénesis. Eso, muy bien. La Gluconeo- gluconogénesis. ¿Qué es la gluconogénesis? La Síntesis formación de es glucosa. la generación nueva de glucógeno que no sea a partir de la glucosa, sino a partir de glicerol. A ver, vamos, Lactato. espérense, vamos de nuevo, con calma. Gluconogénesis. ¿Qué cosa es? ¿Es la síntesis de qué? Cosa. De De glucosa. Ya, no se confundan, no me digan glucógeno, de glucosa. Ya. Glucosa, ¿a partir de quién? ¿De qué compuesto? Sustratos. Puede ser Glicerol, glicerol, aminoácidos, Muy bien, glicerol, aminoácidos, aminoácidos. lactato. lactato, muy bien, María. Lactato también. Exacto, lactato, perfecto. Entonces, y eso, oxalacetato, piruvato, eso después lo vamos a ver cuando lleguemos a gluconogénesis. Entonces, perfecto, esos son los principales que nosotros debemos de recordar. Entonces, sabemos que nosotros podemos obtener glucosa a partir de otros compuestos que no están relacionados al metabolismo de carbohidratos, sino están relacionados a otro tipo de vías también. ¿Sí? Ahora, entonces, estos monosacáridos, en exclusivo la glucosa, cuando ingresa, por ejemplo, al enterocito, ¿qué es lo que ocurre? Necesita ingresar gracias a ciertos transportadores, ¿verdad? Sí. Esos Al transportadores, sodio. El sí, gluten. el primero, transportadores activos, que es el SGLT, ¿no es cierto? Permite el ingreso de la glucosa y luego la glucosa va a ser liberada, ¿no? Gracias al GLUT2 sale, ¿no es cierto? El torrente. Pero cuando la glucosa ingresó, ¿cuántos iones sodio se ingresan? Acuérdense, ¿ah? Olvídense de la imagen. 2, muy bien. Exactamente, 2. ¿Sí? Este esquema es representativo, ¿ya? Por eso te dice 1 y 2. Sabemos que ese es el GT1, ese GLT1, se ingresan 2 sodios con una glucosa, la glucosa sale y después se da el intercambio de sodio y potasio, ¿no es cierto? La bomba de sodio y potasio. Ok, ahora, ¿qué ocurre después con la glucosa? La glucosa ingresa a las células para que sea degradada y obtener energía, ¿verdad? Eso sabemos. Pero, aparte de las células como el riñón, que entre las del cerebro, ¿a qué otra célula ingresa también? A la célula pancreática. Acuérdense, acuérdense del páncreas, ¿sí? También ingresa a las células del páncreas. Así como ingresa a todas las células, ingresa a las células del páncreas. ¿Y para qué va a entrar la glucosa a las células del páncreas? ¿Para qué? que sea independiente de insulina. Para absorberse. ¿Eso no? ¿Para qué cosa? A ver, miren en la imagen. ¿Para qué? Para poder hacer una insulina. Para poder liberar la insulina. Liberar insulina. Exacto. Entonces, al liberar la insulina, de esa manera yo voy a ayudar a mi organismo a que más glucosa pueda ingresar. ¿A qué tejidos? Tejidos
dependientes de insulina. ¿Cuáles son? El hígado, Músculo Hígado. hígado. y el adiposo. De nuevo, tejidos dependientes. Músculo y el adiposo. Muy bien. Adiposo. Muy bien, al adiposo y el muscular. Entonces, hay una liberación de insulina con la finalidad de que la glucosa, más glucosas puedan ingresar a esas células que son tejidos dependientes de insulina. ¿Por qué? Porque hay bastante glucosa por lo que estás consumiendo el alimento. Estamos comiendo, entonces de esa manera nosotros estamos regulando a que más glucosa puede ingresar a ciertos tejidos que van a necesitar más energía. Entonces serían los dependientes de insulina, el tejido adiposo y el músculo. Y el Pero músculo. ¿esto entra a través del GLUT4? Sí, en el caso de los tejidos dependientes de insulina. ¿Sí? Entonces, la insulina, por eso que la insulina acá es indispensable. O sea, la glucosa entra a las células y entra a la célula beta pancreática. Pero al entrar a la célula beta pancreática, ¿sí? La idea es poder ayudar a liberar mayor insulina para que los tejidos adiposo y muscular consigan obtener más glucosa de lo que de por sí ya tienen. ¿Por qué? Porque la demanda es alta. Entonces la insulina ayuda a poder reducir de manera considerable los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo. Por esto, ¿sí? Porque el músculo y el tejido adiposo requieren de mucha energía, ¿sí? Requieren de mucha energía. Entonces por eso que la glucosa ingresa a las células beta pancreáticas, hace el proceso de glucólisis, ¿sí? Se obtiene lo que es el piruvato, luego entra la descarboxilación del piruvato, ciclo de Krebs, después de lo del ciclo de Krebs, tenemos a lo que es la cadena transportadora de electrones, obtengo los ATPs en la fosforilación oxidativa, y lo que hago es aumentar el ATP en grandes cantidades gracias a la degradación de la glucosa, o sea, todo este proceso que estamos nosotros viendo, vamos a obtener grandes cantidades de ATP, ¿y qué pasa? El canal de potasio, es decir, el ATP, ¿qué cosa? Tiene que ser bloqueado porque hay grandes cantidades de ATP. Entonces, ¿cómo se bloquea? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que va a bajar las concentraciones de potasio. Por ejemplo, acá te mencionan, ¿no? La sulfoniluria hace lo mismo, ¿sí? Lo que hace es bloquearte también los canales de potasio y eso induce a la despolarización y eso permite que el canal de calcio se aperture y el calcio ingrese. Cuando hay una mayor cantidad de calcio, induces a la liberación de la insulina. ¿Sí? Cuanto más glucosa tienes, va a generar que más insulina va a liberar las células beta pancreáticas. ¿Sí? Entonces, cuanto más insulina va a liberar las células pancreáticas, las células beta pancreáticas, ¿qué va a pasar? La insulina se va directamente ¿a dónde? A los tejidos dependientes de insulina. Entonces, se dirige a los tejidos dependientes de insulina. ¿Qué va a hacer? Se va a unir a los receptores que se encuentran en esos tejidos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No, miren, acá está inactivo el receptor, se une la insulina y se activa. ¿Qué ocurre? Una autofosforilación, ¿no es cierto? Y esto va a generar una señal de traducción, es decir, de síntesis de proteínas. Hay genes, es decir, hay ciertos genes que son, por ejemplo, el gen del GLUT4 que se va a expresar y de esa manera voy a poder sintetizar esta proteína y luego voy a poder translocarla, es decir, llevarla hasta la membrana. Y de esa manera se posiciona para que más glucosa pueda ingresar. Y de esa manera consigo utilizar más glucosa del torrente sanguíneo. ¿Ok? Y esta glucosa puede ser utilizada simplemente para hacer glucólisis o también, obviamente, más adelante ya cuando tenga una gran cantidad de glucosa que no pueda ser utilizada, ¿no? Puede generarse de repente, no sé, pues, ¿no? Después la síntesis de glucógeno, de lípidos, de proteínas, etcétera, ¿no? Eso es muy aparte. ¿Ok? Pero aquí lo que te interesa es esto de aquí, ¿no? Se sintetiza el GLUT4, llega hasta la membrana y lo que va a hacer es que la glucosa comienza a ingresar. Entonces es como que le das otra puerta más para que pueda ingresar más glucosa a esas células que tanto necesitan. ¿Ok? Acuérdense, es tejido adiposo y tejido muscular. La glucosa es necesaria para esos tejidos, ¿ok? ¿Estamos ahí? A ver. Pregunta entonces, ¿qué viene a ser la diabetes? ¿Qué conocen ustedes de la diabetes? Elevación de la insulina. La glucosa. De la glucosa.
Ya, es el aumento. Diabetes es una enfermedad crónica que, ¿qué ocurre? Cuando hay un aumento de glucosa, ¿verdad? Pero este aumento de glucosa se da por alguna razón, ¿sí? Es decir, ¿por qué la glucosa está elevada? Porque la glucosa no consigue Resistencia. ingresar, Miss. claro, pero la glucosa, No ¿qué pasa? ingresa a la No célula. ingresa a la célula, exactamente. Entonces, cuando la glucosa no ingresa a la célula, tiene que haber alguna razón que no permita que ingrese. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esta glucosa tiene que ingresar a los tejidos dependientes de insulina, tejido adiposo, tejido muscular. Entonces, ¿por qué no entra? ¿Qué está pasando? Entonces, puede ocurrir que el páncreas no produzca la insulina de manera suficiente. Eso puede ser un problema por algún tipo de mutación en los genes en el cual no genere insulina que sea funcional o eficiente, ¿sí? O simplemente que cuando el organismo no utiliza de forma eficaz la insulina, puede haber, como estaba mencionando su compañera, lo que se llama resistencia. Cuando hay demasiada también glucosa, también puede generar una resistencia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1 y tipo 2, que son las más particulares. Tipo 1, deficiencia absoluta de la insulina. ¿Qué puede pasar aquí? En la diabetes tipo 1. ¿Qué creen? Dice deficiencia absoluta de la insulina. No produce insulina. Miss. No hay glucosa, ¿no? Libera. No produce, ¿no es cierto? No produce, no libera. Perfecto, no produce, no libera. ¿Qué creen que ha pasado? Los diabéticos tipo 1 son personas que tienen un problema que se llama, es una enfermedad autoinmune, en el cual destruyen sus propias células beta pancreáticas. Las destruye, no las reconoce. Tengan en cuenta que la insulina tiene diferentes células, y las células que están relacionadas con la insulina son las células beta pancreáticas. Entonces, estos pacientes de tipo 1 lo que hacen es eliminar esas células, porque es una enfermedad autoinmune, es algo que simplemente es parte ya. No las reconoce y las destruye. Entonces, ellos no tienen esas células. Como no tienen esas células, por eso que se le llama deficiencia absoluta de la insulina. ¿Ok? Por eso es que los diabéticos tipo 1 son los llamados dependientes de insulina. ¿Entienden por qué? Esos pacientes dependen de la insulina sí o sí. ¿Por qué? Porque no tienen las células que se encargan de poder sintetizar ni liberar eso. Están constantemente inyectándose, cuando obviamente necesitan que la glucosa entre a la célula. Muy reconocido, ¿no? Y se dan cuenta por qué a veces necesitan glucosa, a veces necesitan un caramelito o algo. ¿Por qué creen? Porque la glucosa, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué hace la glucosa? Energía, energía, ATP. Bien. Claro, la glucosa, exactamente. La glucosa te puede dar obviamente energía y todo ello, pero acuérdense que te permite de que la insulina haga que la glucosa pueda ingresar. ¿Sí? Que la glucosa puede ingresar dentro de la célula. ¿Ok? Entonces, en el caso del diabético tipo 1, es un paciente que es dependiente de insulina, porque no tiene células beta pancreáticas. Se está haciendo estudios para ver la manera de que el paciente deje de ser dependiente de insulina. ¿Qué creen que puede hacer? ¿Qué creen que la ciencia podría hacer para que un paciente deje de ser dependiente de insulina? Señor, voy de esta, ¿cómo dijo? Imaginen, ¿ah? Que no se ataque, como dijo, es autoinmune. No, pero si es que autoinmune, o sea, cuando es una enfermedad autoinmune, el organismo Modificar, no Miss. reconoce. Se autodestruye solo. Podría modificar. O algún medicamento que ayude a que sí se pueda Miren, ¿cómo hacen? Miren, producir ¿cómo? la insulina. Miren, ¿cómo ustedes hacen? Esta célula es la encargada de liberar la insulina. ¿Cómo hacen si no tienen esta célula? No libera, Miss. No libera, no tiene. ¿Qué hacemos? Si no hay insulina, ¿qué hacemos? Necesitamos inyectarnos siempre. Inyectan insulina. Sí, sí, Ya. inyecta.
Ya, pero ¿qué pasa si te dicen, ¿sabes qué? Un familiar tuyo te dice, no soporto inyectarme insulina ya, no puedo vivir así toda mi vida, teniendo que inyectarme todo el tiempo insulina para poder seguir viviendo. Dependo de eso, y si no, decaigo. ¿Qué es lo que puedes decirle? ¿Piensan que puede haber una solución? ¿Qué dicen? Creo que no, porque es Que dependiente. se sigue inyectando porque no hay una forma de solucionar, porque ya que es autoinmune, que sus células que producen insulina están destruidos. Sí puede haber una forma, pero es cierto que la mayoría considera eso. No Pero tienes otra sí, opción, genético, sigue inyectándote, ¿no? Eso es lo que te indica. Pero se está viendo la manera, la manera de recrear de forma in vitro las células beta-pancreáticas y poder colocarlas en otro tejido que pueda ser de alguna u otra manera compatible, ¿sí? O sea, no en el páncreas, sino están tratando de crear células Otro órgano. similares a las células beta-pancreáticas, pero insertarlas en el hígado, ¿sí? Como una forma, como sabemos que el hígado pues es el encargado de poder hacer un montón de vías metabólicas, están tratando de ver la manera de que el hígado pueda tener esa función para esos pacientes dependientes de insulina, para que no necesiten depender de la insulina y que simplemente el organismo pueda solo de por sí liberar su propia Generar. insulina. Increíble, ¿no? Están habiendo estudios, se sigue viendo eso, ¿sí? Cada año van realizando diferentes experimentos, ¿no? Hasta que llegue, obviamente, que llegue al público, va a pasar un tiempo, pero se espera que en unos 5 a 10 años ya esos pacientes ya no necesitan tener que depender, obviamente, de insulina de forma, pues, total, ¿no? Entonces, la idea es siempre tratar la mejora, ¿sí? Siempre tratar de mejorar. Aún más, o sea, ahí podemos hablar también de un tema, alguien dijo, ¿no? De repente modificar o algo. Se podría también pensar en eso, ¿no? Se podría pensar en ver la manera de cómo modificar de forma genética y permitir de repente, ¿no? Que se pueda formar una célula beta pancreática que no sea reconocida por el propio organismo, ¿sí? Pero a veces pasa así, nosotros nacemos y nacemos con cierta información genética y no sabemos exactamente esos genes. A veces pueden producir ciertos compuestos eh, que pueden trabajar bien en nuestro organismo, pero en otros que simplemente no sean compatibles. A veces no se entiende por qué, simplemente son a veces enfermedades que se generan, ¿no? Y eso normalmente pues se origina desde el genoma, desde el material genético. Pero la idea es tratar de ver la manera cómo solucionarlo. Entonces la ciencia es la que trabaja en eso, ve mejores formas, ¿sí? Para que una persona pueda tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Porque a nadie le gusta tener que depender de colocarte siempre algo, ¿no? Es horrible. Normalmente uno quiere vivir tranquila. Si así nomás cuando nosotros nos toca tratamientos para tomar un antibiótico o algo, tenemos que poner horas porque si no nos olvidamos de tomar el medicamento a la hora que tiene que ser. Y si nos pasamos, nos complicamos porque no, ya me pasé 2 horas, 3 horas, ahora qué voy a hacer, de repente voy a generar resistencia y comenzamos con, ¿no? Con el estrés de que no lo tomé a la hora o me olvidé y ahora lo tomo, mejor me tomo 2 en vez de una y hay todo un cambio ahí, ¿no? De lo que a veces uno hace. Imagínense tener que hacerlo siempre. No es yo considero que no es bonito en sí, ¿no? Al menos yo no me gustaría estar en esa posición, no tener que depender todo el tiempo de algo para poder estar bien, ¿no? Y si no lo encuentro, ¿qué hago? Dios, qué difícil. Entonces, eso es en el caso del diabético tipo 1. Pero el Miss, ¿y diabético qué tipo 2, complicaciones podría presentarse si en caso no se aplicase pues la insulina no, el toque lo tienen que llevar a al momento? emergencia, no, tienen que llevarlo a emergencia, se desestabiliza el paciente, tienen que llevarlo a emergencia de todas maneras. A eso que le llaman coma diabético. Claro, sí, puede llegar, claro que sí. O sea, la persona no, se descompensa automáticamente.
¿Por qué? Porque tengan en cuenta que la glucosa no está entrando a las células. Si no entra a las células, ¿cómo obtiene energía? Todo el tejido muscular, todo el tejido adiposo no consigue tener la energía suficiente para que pueda caminar, para que pueda regular la temperatura, ¿no? Acuérdense que tienen los lípidos, o sea, se descompensan, ¿sí? Y entonces automáticamente el metabolismo se altera. Tiene que llevar automáticamente de emergencia. Y ahí los que están en el área de emergencia son los encargados de poder colocarle dextrosa y le colocan insulina para poder restablecer al paciente y ver si es que ha habido algún tipo de complicación, porque también puede pasar, ¿no? En esos momentos, 5, 10, 15, 20 minutos, no sabes qué cosa ha pasado con las células del organismo. Células que no tienen energía se mueren, ¿sí? Sobre Y todo sobre las del todo, cerebro, Miss. exactamente, esas eran las que yo mencioné, exactamente, las del cerebro. Esas son las que más preocupan, porque son las que necesitan principalmente glucosa, ¿sí? Entonces, ese es el gran detalle, ¿no? Que se necesita de todas maneras la glucosa para que pueda, obviamente, eh, poder vivir la persona, ¿no? Entonces, en realidad es súper importante el consumo de glucosa. Por eso muchas veces ellos tienen su caramelito, están ahí siempre con algo que permita de alguna u otra manera compensar esa falta, ¿sí? Ellos de todas maneras siempre tienen que tener eso, ¿no? El detalle obviamente tienen deficiencias, sabemos cuáles, pero ellos tienen que estar siempre con su jeringuita, ¿no? Pero miren, en el caso del diabético tipo 2, en el caso del diabético tipo 2, por ejemplo, es algo distinto pues al diabético tipo 1. El diabético tipo 2 eso es parte ya de la sociedad. O sea, nosotros nos hemos vuelto, porque yo todavía, yo sé que soy normal, pero mi papá es prediabético, pero yo siento que en algún momento cuando tenga mi hijo, puede ser que genere una diabetes gestacional, puede ser, no lo sé, va a depender mucho de la alimentación, cómo me lo maneje. ¿Sí? Tengo obviamente genética de familiares, ¿no? Mi abuelo ha sido diabético, mi papá es prediabético, yo no lo soy ahora, pero puede ser que lo sea, me preocupa. Me gusta mucho el azúcar, me gusta mucho el chocolate, soy adicto al chocolate, pero tengo que controlarlo y lo hago, ¿ah? Es algo que tengo que manejarlo porque no me gusta consumir muchas grasas y eso, pero sí chocolate me encanta. Entonces es como que tengo que controlarlo. Entonces cada 6 meses me hago mis chequeos y estoy pues en una glucosa de 80, no 85 y estoy bien, ¿no? No tendría problema por ese lado. Pero tengo que cuidarme porque eso no implica que más adelante no lo pueda tener, porque esto es parte de la alimentación. Entonces, el diabético tipo 2, ¿qué ocurre? El cuerpo no produce suficiente insulina, es en algunos casos, o también las células no hacen uso de la insulina porque generan una resistencia a la insulina, ¿sí? Más obviamente del déficit de la secreción, o sea, que tanto pueda liberarse la insulina, dependiendo si la glucosa puede ingresar bien a las células beta pancreáticas. Entonces, normalmente los diabéticos tipo 2 se generan en realidad, y ahora se han generado, o sea, todos los que ahora último se han vuelto diabéticos son diabéticos tipo 2, ¿no? ¿Por qué? Por el consumo que se ha tenido. Eso es una modificación en el metabolismo. Al consumir grandes cantidades de glucosa, esto puede generar una resistencia a la insulina. Es como que la saturas, ¿me entiendes? Es saturar a la insulina. Entonces, al saturar llega un momento en que ya como que la célula no reconoce y no consigue a veces liberar la cantidad de la insulina suficiente, o simplemente también ocurre que la insulina puede pues producirse no de forma funcional. Tengan en cuenta algo, el material genético tiene ciertos genes que van a permitir expresar una proteína, como en el caso de la insulina, para ciertos momentos específicos. ¿Qué te dicen? Cada vez que comas, la insulina es expresada para ser utilizada, ¿ok? Pero ¿qué pasa si tú al organismo le das glucosa, 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 glucosa? Ese gen va a comenzar a expresar, 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 expresar. Llega un momento que va a haber, obviamente, siempre hay errores a la hora de la producción o la síntesis de ciertas proteínas. Si es como una máquina, agarra una máquina, la usas bien, ¿no? Llega un momento, a ver, dale así 5, 6, 7, 10 años, 15 años, dígame si en algún momento no va a tener problemas, ¿sí? Entonces, ocurre que a veces en la síntesis de las proteínas, esas proteínas, como en el caso de la insulina,
puede ser que no sea funcional, puede ser que haya sintetizado proteínas que no puedan realizar de repente el plegamiento correcto y que no pueda ser utilizada. Si puedes tú sintetizar una proteína como la insulina y no implica que va a ser funcional, ¿ok? Ese es el detalle. Cuando uno sintetiza una proteína hay que asegurarse que sea funcional. ¿Y cómo es eso? Obviamente, pues cuando se sintetiza una proteína se sintetiza de esta manera, en una forma de collar de perlas. Esta lo que va a tener que hacer es que hacer plegamientos. Va a comenzar a hacer los plegamientos adecuados, ¿sí? Formar su estructura, ¿no es cierto? Adicionar, no sé, en el caso sus dedos de zinc, todo lo que se hace para que la insulina como hormona pueda actuar. Porque tengan en cuenta que lo que hace la insulina es, ¿qué cosa? Interactuar con ¿qué? Con los receptores. Tiene que tener secuencias que sean, pues, en este caso, son ciertos aminoácidos que permiten interactuar con otras proteínas. Esta interacción es importante para que pueda darse todo esto y se pueda liberar los GLUT4 para que pueda la glucosa ingresar. Si hay una modificación en la proteína, no consigue recepcionar. Entonces a eso es lo que se le considera también a veces resistencia. Hay un problema, puede haber también un problema en los receptores, que no puedas producir de forma correcta los receptores de insulina y esto puede generar una complicación, ¿sí? O sea, hay diferentes causas que pueden de alguna u otra manera generar que la glucosa no entre en la célula. Entonces los diabéticos tipo 2, por eso que está relacionado con que de repente no produce suficiente insulina, o sea, hay insulina, pero no la cantidad necesaria para que toda la glucosa que tienes en el torrente pueda ingresar al organismo, ¿sí? O simplemente no se pueden usar, ¿no? De repente la insulina no puede ser usada por una resistencia, no consigue detectar al receptor, no consigue, por tanto, no, es como si no funcionara, ¿sí? O simplemente también puede ser que puede haber un problema a la hora de la liberación de la insulina en el páncreas. Puede también ocurrir de que la insulina no pueda ser liberada de forma correcta y de esa manera obviamente no vamos a poder utilizarla. ¿Ok? Entonces ahí se tiene que ver qué es lo que ocurre. ¿Cuáles son los síntomas principales de la diabetes? Los síntomas principales son las que se llaman las 4P. 4Ps. ¿Cuál? Pérdida de peso, polifagia, Polidipsia. polidipsia, Poliuria. ¿y qué más? Poliuria. Las 4Ps, ¿sí? Polifagia, tienes muchas ganas de comer. ¿Por qué creen que tienes muchas ganas de comer? Por La lo glucosa Porque la glucosa no ingresa a la a la célula. claro, como la glucosa no ingresa a la célula, estás Hay mucho dando apetito. a entender que estás necesitando ¿de qué? Energía, necesitamos Energía. glucosa. Exactamente. Quiero comer. Como. Perfecto. ¿Qué creen? ¿Por qué creen que tengo una gran cantidad así de deseos de orinar? ¿Qué puede pasar? Porque la glucosa va al riñón. Ujú, muy bien, muy bien. Sale expulsado mediante la orina y la persona se deshidrata, ¿no? Entonces tiene más ganas o mucha sed. Ya, vamos por ahí. Eso está muy bien. Lo que acabas de decir está muy bien en relación a la sed excesiva, que es la polidipsia. ¿Qué pasa? La glucosa tiende a jalar el agua, ¿ya? La glucosa es osmolarmente activa, o sea, permite jalar el agua. Así como cuando ustedes tienen concentraciones elevadas de sal y el agua va donde está la sal para poder diluirla, lo mismo ocurre con la glucosa. Cuando la glucosa está en el torrente sanguíneo en grandes cantidades, va a dirigirse al riñón. Y al dirigirse al riñón, va a tener que ser expulsada, como dijo su compañera, por la orina. Pero así como va la glucosa, ¿quién más va a ir? El agua, ¿sí? Entonces, cuando comienza a irse la glucosa y se va con el agua, obviamente comienzas a comenzar a eliminar, ¿no es cierto? Y orinar. Eso es normal, porque tenemos una gran cantidad de glucosa, entonces nosotros, el organismo va a tratar de ¿qué? De expulsar. ¿Y qué haces? Expulsas, ¿no es cierto?, la glucosa, pero con bastante agua, comienzas a orinar bastante. Y luego, ¿qué ocurre? Como te estás deshidratando, como dijo su compañera, ¿qué es lo que implica? Comienzo a tomar más agua. Sed excesiva. Pero la sed, ¿qué te va a hacer? ¿Ganas de qué? De nuevo. De ir al baño.
Exactamente, entonces es un ciclo. Tomo mucha sed, pero a la vez también tengo que ir a orinar porque estoy tomando bastante agua, pero a la vez la glucosa que está en grandes cantidades se está yendo al riñón y se está escapando, obviamente, por la orina, pero no solamente se va sola, sino me está llevando una gran cantidad de agua. Entonces, los diabéticos, en una muestra de orina, tú puedes encontrar glucosa. Y cuando tú encuentras cuerpos cetónicos en la orina, automáticamente tú sabes que ese diabético debe tener unos 400 miligramos por cilitros en sangre. O sea, ya me ha pasado en ver y ver, hay unas tiras especiales en el cual te permiten detectar la glucosa y también cuerpos cetónicos. Entonces, normalmente la formación de cuerpos cetónicos tienden a estar relacionados con los diabéticos, ¿no? Porque obviamente no pueden utilizar bien el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hay? Obviamente la pérdida de peso, pues, ¿no? Pierdes el peso porque utilizan principalmente, pues, lo que son la parte de los lípidos principal, después cuerpos cetónicos y a veces en algunos casos proteínas, que no es lo ideal, ¿no? Esto genera, ¿qué cosa? Obviamente la fatiga, porque no tienes energía, ¿no? Visión borrosa, porque también indican que la glucosa estaría afectando a la parte ocular de forma directa, es tóxica, lo consideran una molécula tóxica para la parte ocular, el ojo, ¿sí? Y esto puede generar pues hasta la pérdida de la visión, ¿sí? Ahí dice visión borrosa, pero puede dar la pérdida de la visión, obviamente dolor de estómago, náuseas, vómitos, eso es porque obviamente estás teniendo un hambre excesivo, ¿no es cierto? El metabolismo está modificando, generas una mayor cantidad de ácido clorhídrico, o sea, no, y aparte pues no, obviamente también está relacionado un poco con lo que es la difícil cicatrización, que eso es una de las cosas que también se ha mencionado, no en todos, pero sí se maneja, pero principalmente ¿cuáles? ¿No? Las 4P es bien, eso es algo que es así, fijo. 4Ps, ya, fatiga, visión borrosa, ya, automáticamente ya lo puedes interpretar. Y aún más con el examen de laboratorio, porque tú puedes tener esos síntomas y yo no puedo decir, estás con esto, ya señora, entonces le voy a dar metformina, ¿no? Y la dieta, listo. No, señor, necesito un análisis de laboratorio. Ok, yo veo todo esto y puede, ¿no? Puede generar, ¿no? O sea, todo lo que usted me indica, todas las manifestaciones, ok, puede estar relacionado con la diabetes, pero yo tengo que asegurarme que hacemos un análisis de laboratorio. El análisis de laboratorio me va a decir realmente en qué situación usted está, ¿sí? Ok. Ok, entonces, sí, dime. Yo he visto que con las personas diabéticas de tipo 1, bueno, yo hice el experimento ya. La cosa es que yo... ¿Cómo que has hecho un experimento? No, es que le pedí su orina, porque el señor esas fechas creo que no estaba inyectando, le pedí, y ¿sabe qué pasaba a mí si yo le puse en una cosa de vidrio, en un recipiente de vidrio, y su orina del señor, pasa un día entero, se forman cristales de azúcar abajo. Cristales, ¿qué se forman? O sea, ¿qué le has pedido? ¿Le has pedido la orina? La orina, ajá, porque eso me habían pedido en el instituto como trabajo. Yo lo hice, pero se formaban cristales, así como el azúcar blanca, ¿Ya? se formaba abajo del O sea, vaso. me estás diciendo que el azúcar estaba precipitando. Sí, en la orina. La cantidad de glucosa que se obtiene en la orina de un paciente, y más si un diabético, o sea, es sumamente elevada. Y eso, fíjate si es que no tiene alguna otra complicación, porque también puedes encontrar no solamente glucosa, puedes encontrar, cuando una persona tiene un problema como la diabetes, a veces está involucrada con otro tipo de enfermedades. Y a veces también puede complicar obviamente los riñones, ¿no es cierto? Las nefropatías, ¿no? Y también eso también puede generar a que puedas tú eliminar diferentes de componentes precipitados, ¿no? Como lo que son los cristales, eso también se tendrían que ver. Es hombre, ¿no? Sí, es hombre. También he visto presencia de como gotas, así como de aceite, como le hayas echado algo así encima. Se Claro, forman es que gotas de es por aceite. los lípidos, o sea, es que el metabolismo del paciente está alterado. Entonces ahí se tendría que hacer, ¿has hecho un análisis de laboratorio? No, mi solo era así, para observar. Por ejemplo, cuando
pase eso, tengas tú la orina de ese paciente, automáticamente pregunta a ver si tienen tiras. Hay tiras que te permite detectar la glucosa, solamente si hay presencia de glucosa, cuerpos cetónicos, ácido úrico, creatinina, hay diferentes así que te permiten ver, ¿no? Y aún más, tú lo puedes colocar en el microscopio y puedes observar a ver qué cosa hay, ¿no? Y eso en verdad, al menos te da una idea, ¿no? Pobre paciente, en verdad, porque la cantidad, como te digo, la cantidad de glucosa, yo al menos cuando he trabajado eh, y he analizado la orina primero, antes de, porque uno, o sea, puedes tú obtener la sangre, ¿no es cierto? Las centrifugas, puedes obtener en este caso el suero, y luego esperas todos los pacientes y después procesas todo junto. No procesas uno por uno, procesas todo junto. Entonces, en ese proceso, mientras que se espera que tengan todos los pacientes hasta una hora determinada, procesar todo junto, tú analizas la orina. Y cuando analizas la orina, ahí ya a la hora de analizar la orina ya tú puedes observar eh, lo que es por tiras, ¿no? Puedes observar si tiene glucosa en sangre o cuerpos cetónicos. Sobre todo a mí me interesan los cuerpos cetónicos. Si hay cuerpos cetónicos, automáticamente este es un diabético. Así, de todas maneras. Si hay glucosa, también pues es considerado una hiperglicemia. Pero cuando hay cuerpos cetónicos, entonces este paciente es diabético de todas maneras. ¿Sí? Y aparte, también se hace la reacción en el laboratorio, también se hace la reacción de Benedict, ¿sí? Se hace reacción de Benedict, también es bien común para ver el tema de los carbohidratos, ¿sí? Se hace a veces prueba de Sudán para ver el caso de los lípidos, pero eso en el caso de las heces, ¿no? Y bueno, Biuret es para el caso de proteínas, ¿no? Es dependiendo. Pero mayormente Benedict se trabaja, ¿no? Cuando tú ves así un paciente que te ha salido glucosa en la orina y cuerpos cetónicos, automáticamente se hace una prueba de Benedict. Y para confirmar, ¿no? Se coloca la orina, se coloca el reactivo, ¿no es cierto? Se coloca el mechero y ahí se puede observar. Y de esa manera podemos determinar si el paciente realmente... No, eso es una forma rápida nada más. Obviamente después en el análisis de sangre te va a salir. Pero tú puedes analizar tanto la orina, que es lo que expulsa, que está en el torrente sanguíneo y está llegando al riñón para ser expulsado, ¿no es cierto? Y por otro lado, pues estás analizando también pues lo que hay en la sangre, ¿no? Entonces, si los dos métodos te indican, obviamente le informas eso al paciente, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahí me estaba diciendo Juan Carlos, la leche glucerna. Mira, lo de la leche glucerna, es que no soy mucho de hablar de ciertos, ciertos productos, pero sí sé que ayuda eh, a, a bajar lo que es la hemoglobina glicosilada, que viene a ser pues la hemoglobina asociada a glucosa, y eso es porque hay una gran cantidad de glucosa, ¿no? Yo me imagino que la leche debe tener pues diferentes compuestos nutricionales y se tendría que ver el tipo de molécula que tiene la leche, ¿no? Porque sabemos que la leche tiene pues azúcar, pero también tiene pues proteínas como caseína, entonces hay que ver bien qué tipo de, de tipo de azúcar tiene, ¿sí? Hay que ver. Normalmente sí he escuchado que lo manejan para diabéticos, sí, se utiliza, pero eh, hay que ver bien exactamente qué tipo de azúcar está teniendo, porque debe tener de todas maneras carbohidratos, proteínas, de todas maneras tiene que tener debe tener todos los nutrientes, ¿sí? Si por ahí tienen la información de qué es lo que tiene esa leche, Juan, si lo tienes ahí para poder analizarlo, porque te vas a dar cuenta dependiendo de lo que contenga, ¿sí? Dependiendo de lo que contenga. Hay que ver por qué tanto se utiliza ese tipo de leche. Sí he escuchado, pero como te digo, no tengo ahorita algún familiar que sea diabético, prediabético, sí, mi papá, pero mi papá pues se cuida solamente en lo que es la dieta, ¿no? Solamente lo que es la dieta. Pero muchas de estas leches que a veces toman los adultos mayores y todo eso tienen todos los contenidos importantes. Sí, todos los contenidos importantes. O sea, tiene carbohidratos,
hay que ver, por eso que quiero ver qué tipo de carbohidratos tienen los lípidos, que muy probablemente son lípidos insaturados, que son mucho más manejables para poder degradar. Sí, debe tener también proteínas, porque si es para, a veces para adultos, sí he escuchado más que todo también para adultos mayores que lo utilizan. Entonces también hay que ver cuál sería el componente, ¿no? Sería interesante ver, porque es una opción, ¿no? Es una opción para poder, de alguna u otra manera, que estos pacientes se puedan nutrir, ¿sí? Pero sí había escuchado algo así sobre ese tipo de leche. No lo he visto, ¿ah? Hasta el momento no lo he visto. No sé si alguno de ustedes que tiene algún paciente o algún familiar lo utiliza. Es una consulta. Dime. Ya que estaba hablando sobre eso, bueno, al hice la pregunta fui yo. Lo que pasa es que como mi papá, como estaba hablando de la insulina, él no quiere aplicarse la insulina porque él es como fastidioso, le es incómodo a él, de estar aplicando insulina. Bueno, también porque no dice que no le gusta, porque cada rato está hincando y todo eso. Bueno, como no mucho manejo el tema sobre la diabetes, bueno, acudí, bueno, a la botica y consulté sobre la leche, bueno, para personas así diabéticas y todo eso. Y opté por eso, ¿no? Como él no quiere aplicarse, le di lo que es bueno, su dieta que le recomendaron el médico, y opté por lo de la leche, pues, ¿no? Bueno, creo que lo cambié por Geria Plus, creo, no me Ahorita, equivoco. ok, ahorita me dices Lucerna, ¿no? Sí, al principio le di Glucerna, pero después le di Geria Plus también, me dijeron. Bueno, también por el médico que lo dijo, no puedes cambiarlo por Geria Plus, le digo. Ya, Ya, y mira, mi papá ya le dejé de aplicar lo que es la insulina. No sé si estará bien eso. mira, ahorita que estoy revisando, porque como te digo, esta leche yo nunca la he usado, no tengo a alguien cercano que la haya usado, pero sí he escuchado. Lo que indica, estoy tratando de ver, a ver qué es lo que tiene. Te dice que es un sistema de hidratos de carbono de liberación lenta de energía, que ha demostrado clínicamente que ayuda a manejar los niveles de azúcar. Tiene como ingredientes de origen natural a los ácidos grasos omega 3, aceites vegetales, o sea, insaturados, que es más fácil de poder degradar, fibra, que eso es bueno, y fructo oligosacáridos, o sea, claro, obtienes en este caso secuencias más cortas de carbohidratos, fructo, ya, le está dando la fructosa como método, no como la glucosa, ya, los cuales han demostrado tener efectos benéficos para la salud. Es libre de lactosa, obviamente, porque no tiene ni galactosa ni glucosa, y de gluten. Alimento para propósitos médicos específicos en polvo dietético para preparar bebida a base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibras. Ok. Ok. Y para personas con alteraciones del metabolismo de la glucosa. Quiero saber exactamente qué es lo que hace. A ver, dame un segundo. Diseñada con una combinación avanzada de carbohidratos de absorción lenta para el manejo nutricional de las alteraciones del metabolismo. Pero no te dice qué. Solamente te indica que ayuda a controlar el nivel de azúcar en sangre, pero no te dice cómo. No te dice cómo. Me imagino que lo que está haciendo es que no está utilizando de forma directa la glucosa, está utilizando la fructosa. Y no sé si ustedes recuerdan que la fructosa y la glucosa pueden tener em, como enzima común a la exoquinasa, ¿se acuerdan? Si ustedes recuerdan, la fructosa no necesita de insulina para que pueda ingresar a la célula. ¿Se dan cuenta? La fructosa no necesita de insulina para ingresar a la célula. La fructosa puede ingresar por transportadores GLUT. ¿Se acuerdan el enterocito que podía entrar por el GLUT5? Entonces la fructosa puede ser también utilizada de otra manera, ¿no? Sin necesidad de tener que hacer ingresar a la glucosa para que se degrade. Yo me imagino que ese es el análisis que tiene. Como tiene, en este caso, fructosa, me imagino que la fructosa ingresa normal y lo que va a hacer la fructosa es entrar igual a la vía glucolítica. Acuérdense que la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato, ¿sí?
Y entonces la fructosa puede entrar por la vía de las fructosas para poder conectarse con la vía glucolítica y obtener energía también por ese medio, ¿no? Igual y obtener acetil-CoA y entrar obviamente al proceso de ciclo de Krebs y de esa manera obtener energía. Yo me imagino que esa es la idea. Me imagino que esa es la idea, porque el componente que está diciendo es fructo-oligosacáridos. Fos. Posiblemente esté ocurriendo eso. Igual después voy a revisar, voy a preguntar a ver si alguien conoce sobre la composición en sí de este tipo de leche en polvo, para ver cómo se está manejando. Pero sí lo indican para los diabéticos, tanto tipo 1, tipo 2, ¿no? Me imagino que es por la misma razón de que, como dices, que no consigue adquirirla, o sea, no consigue colocarse la insulina. Entonces la insulina lo que permite es que la glucosa pueda ingresar. Entonces lo que están tratando de repente de hacer es darle otra opción, ¿no? Para poder obtener energía. Recuérdense que la glucosa, fructosa y galactosa en sí vienen a ser monosacáridos, ¿sí? Monosacáridos. Entonces, cuando acá te dice, por ejemplo, que la leche es libre de lactosa, ¿por qué? Porque la lactosa es la galactosa más la glucosa. Entonces, si tú le das lactosa en este polvito, por eso acá dice libre de lactosa. ¿Por qué? Porque la lactosa es galactosa y glucosa. No puedes tener glucosa, porque el paciente no lo va a asimilar. Entonces no le puedes dar glucosa porque no lo va a asimilar. Y porque como la insulina no la está utilizando, entonces no hay forma, o sea, por las puras es. Porque la glucosa no va a poder entrar porque no tiene insulina. Para esos tejidos, claro, ¿no? Entonces me imagino que por eso es que por eso que esta es libre de lactosa y lo que sí le está colocando es un compuesto que se llama fructo, por fructosa, oligosacárido, ¿no? O sea, es decir, parece que es una estructura que debe ser una molécula sintetizada, porque tú sabes que la fructosa, ¿qué cosa es? ¿Es un monosacárido? ¿Es un disacárido? ¿Es un polisacárido? ¿Qué es la fructosa? Monosacárido. Es un monosacárido. Entonces, el componente que tiene esta leche dice fructo, rayita, oligosacárido. Entonces, parece que es una molécula modificada que esté relacionada con la estructura de la fructosa para que el organismo la pueda detectar, ¿no? Y oligosacárido porque obviamente pues son varias de estas, en el cual cuando entra al organismo va a poder trabajarse, entre comillas, como si fuera azúcar, ¿no? Como la glucosa en sí, pero en este caso no sería glucosa, sino sería un tipo de fructosa. Para que pueda entrar igual a la vía, ¿no? Entra como parte posiblemente de la vía glucolítica, la última parte, porque acuérdense que el glucosa 6 fosfato se convierte en fructoso 6, después fructoso 1,6 fosfato, etcétera, hasta llegar a piruvato. Posiblemente entra por esa vía para poder obtener energía, ¿no? Y de esa manera puede manejar, obviamente, el problema de la glucosa. Es muy probable que sea eso, ¿sí? Porque aparte también indica que, sí, porque dice, es un sistema de hidratos de carbono, ¿me entiendes? O sea, los fructosos son hidratos de carbono, de liberación lenta, de energía. Claro, te da la energía de una forma lenta, ¿no? Que ha demostrado clínicamente que ayuda a manejar los niveles de azúcar en general, pues, ¿no? Los monosacáridos de por sí son azúcares. Me imagino que es eso. ¿Es eso por qué? Porque obviamente la insulina es la única responsable del ingreso de glucosa. En el caso de la fructosa no tiene problema. La fructosa puede ingresar a la célula. Entonces, me parece que es eso, le está dando otra opción. Le está dando otra opción. Pero igual hay que revisar esas cosas así. Cuando ustedes tengan de repente lo que el médico les puede dar a alguno de sus familiares, un paciente, revisen los componentes. Revisen qué cosa es lo que tiene y qué podría estar, obviamente, utilizando el cuerpo, ¿no? Porque dirán, claro, o sea, ¿cómo es posible que la insulina, o sea, no consume insulina, pero, o sea, ¿cómo va a ser para que la glucosa entre? Bueno, le están dando otro tipo de azúcar, ¿sí? Hay que tener en cuenta que ya había mencionado que la fructosa, ¿sí? La fructosa también puede ser fosforilada, acuérdense, por la exoquinasa. ¿Se acuerdan? Por la exoquinasa, que puede hacer fructosa 6 fosfato. Y ahí puede entrar, obviamente, al proceso de la vía glucolítica. Cuando hablamos de enzimas, no sé si se acuerdan de isoenzimas.
¿Se acuerdan? Revisen su PPT. Cuando hablamos de enzimas, les hablé sobre la hexoquinasa que podía tener más de un sustrato análogo, que era más específica para una que para otras, pero no implicaba de que no pudiera usar otro tipo de sustrato para poder, obviamente, generar un producto. No sé si recuerdan. Entonces, posiblemente es eso, Juan. ¿Sí? Igual, si le vas a cambiar de leche y eso, revisa bien revisa bien los componentes, ¿sí? Miss, una consulta. Tengo una duda ya que están mencionando eso. Hay algunas leches donde dice cuál es la diferencia al decir libre de sacarosa y en otras dicen disculpe, libre de sacarosa y algunos dicen no, sin sacarosa. Claro, porque lo que pasa es de que, escuchen algo, o sea, la leche tiene en sí la función de la nutrición en relación al azúcar y en relación a las proteínas y también a las grasas. O sea, la leche te da estos tres biomoléculas, ¿sí? Entonces tienen que ustedes tener en cuenta, la sacarosa es lo mismo decir glucosa más fructosa, ¿sí? Entonces hay algunas leches que solamente van a tener, pues pueden tener sacarosa, o sea, es decir, vas a tener una mayor cantidad de carbohidratos, pero también va a tener lactosa, y la lactosa es la glucosa con la galactosa, ¿sí? Entonces, lo que te están dando son disacáridos para que puedas tú después degradar y obtener una mayor cantidad de glucosa. Entonces, si tú tienes solamente, o sea, si tienes una leche que tiene lactosa, ¿qué implica eso? Que vas a degradarlo y vas a tener, ¿qué cosa? Glucosa y galactosa. Si tienes la leche sacarosa, ¿qué vas a degradar? Vas a tener, ¿qué cosa? Glucosa y fructosa, ¿sí? Si la leche tiene los dos, entonces vas a tener una mayor cantidad de azúcares, vas a tener una mayor cantidad de glucosa por estos dos disacáridos y aparte vas a tener galactosa y también vas a tener fructosa, ¿ok? La fructosa también forma parte de la vía glucolítica y también consigue darte energía, ¿sí? También consigue darte energía, ¿sí? Pero nosotros siempre nos abarcamos principalmente a la glucosa, porque es la principal, o sea, el monosacárido principal, pero eso no implica que las otras no estén siendo parte del proceso, ¿sí? También participan, ¿ok? Espérenme, que alguien acá ha preguntado. Chicos, a mí ustedes me preguntan, son testamentos, a ver, siempre y cuando, un segundo, van a hacer las dos, a ver, siempre y cuando sean de liberación lenta, si pueden consumir los diabéticos. Ya, lo que pasa es que lo que estoy diciendo de la dieta, o sea, lo de la leche que está indicando, ellos indican que es de liberación lenta. Ahí hay que ver exactamente a qué se refiere con la liberación lenta, ¿sí? ¿Liberación lenta de qué? En el caso de ellos están involucrando a la fructosa. Entonces, por eso que yo le estaba mencionando a Juan que el tema aquí es de que están haciendo un cambio de azúcar, que la fructosa también se puede utilizar tranquilamente para poder obtener energía sin necesidad de insulina, ¿ya? Claro, ahí me dices que los carbohidratos refinados son de liberación rápida, ¿ok? Claro, claro, sí, claro. Hace que los niveles, claro, sí, se eleven rápidamente y que una persona... Claro, sí, 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 cuando yo, eso sí es cierto, sí, eso sí es cierto, ¿sí? Puede generar obviamente, en realidad de cuanto más tengas mayor liberación rápida, o sea, es decir, que se puedan degradar mucho más fácil para que puedan liberarse más rápido, es lógico que vas a tener un aumento de glucosa, ¿no es cierto? Va a aumentar el nivel de glucosa. Ahora, el detalle aquí es tú vas a tener una mayor cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo, pero el detalle es que la glucosa entra a la célula. Si la glucosa no entra a la célula, entonces la célula no consigue, pues, obtener energía, ¿sí? Tú puedes elevar toda la glucosa en el torrente sanguíneo, pero el gran problema aquí, obviamente, es de que estás generando resistencia a la insulina, la glucosa no consigue entrar a la célula, a ninguna de las células en sí. Va a llegar un momento en que ya, o sea,
va a haber una especie de saturación, ¿sí? Sobre todo a los tejidos dependientes de insulina en sí, ¿ya? Que esos son los principales que consiguen obviamente disminuir la cantidad de glucosa que hay en el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, la idea de esta hormona, ¿no? De la hormona insulina, es tratar de poder nivelar y regular el nivel de glucosa, ¿sí? Porque tengan en cuenta algo, si ustedes tienen glucosa elevada, miren, escuchen esto, si ustedes tienen el nivel de glucosa en elevada del torrente sanguíneo, ustedes no van a hacer glucogenólisis, ustedes no van a hacer gluconogénesis, ¿no es cierto? Entre comillas, si ustedes lo piensan así, ¿ah? Ustedes así ven y dicen, ¿será que hacen eso? Hay un montón de glucosa elevada en el torrente sanguíneo. ¿Realmente se está haciendo o no se está haciendo eso? Y después se ponen a pensar, no, pero espérate, si la célula no está teniendo glucosa, y hay que ver qué tipo de célula, porque no todas las células implican que tienen ausencia de glucosa, ¿ya? Entonces, si la célula no tiene glucosa, entonces no hay forma que haga glucólisis. Entonces, esto sí puede hacer que active, ¿qué cosa? Lo que es la glucogenólisis y la gluconogénesis, que eso es lo que ocurre en el paciente diabético. Entonces, eso hace que el nivel de glucosa aumente más, ¿me entiendes? Muy aparte de la alimentación, que está bien lo que mencionas, Carlos, que sí, que el consumo de ciertos carbohidratos, ahí pasa todo el proceso de digestión, pero esa parte es la parte en la cual tú estás en un periodo digestivo, ¿sí? En el cual la insulina está ahí trabajando. La insulina está trabajando ahí, ¿sí? Pero el detalle es que tienen que tener en cuenta que las hormonas trabajan de forma diferente, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú tienes una mayor cantidad de insulina, el que disminuye normalmente, ¿quién es? Es el glucagón, ¿no es cierto? El glucagón. Pero en el caso de, el organismo del metabolismo, el metabolismo es como que no reconociera que tú realmente estás consumiendo carbohidratos. O sea, en ese momento la célula cura que tú no estás teniendo glucosa. ¿Me entiendes? Entonces, en ese momento, lo que hace es induce a que haya una mayor cantidad a veces de insulina, pero el problema es que esa insulina no la recepciona bien los receptores o simplemente hay resistencia. Entonces no permite que esa glucosa entre a la célula. Entonces, ¿qué hace esa persona para tener energía? Si la glucosa no entra por ningún lado, puede entrar a esos tejidos dependientes de insulina. Tengo que buscar otros medios. Entonces, por eso que los pacientes diabéticos utilizan otros medios como la lipólisis, degradan lípidos para obtener pues, los ácidos grasos y que esos se degraden y puedan obtener energía. Se produce mayor cantidad de cuerpos cetónicos para poder compensar, obviamente, y que estos sí puedan ser utilizados en mayor cantidad. Porque puede haber una que otra célula que puede utilizar la glucosa, pero ¿qué pasa con las demás? Son un montón de células que se trabajan con cada órgano. Son muchas. Y eso, no solamente estás hablando de darle una glucosa a una célula, son varias glucosas que hay que darle a una célula para que pueda realizar su función. Entonces, es un caos en realidad. Cuando ocurre ese tipo de enfermedades es un problema. Entonces, hay que tratar de ver cómo se regula. Entonces, nosotros intentamos regular y para eso necesitamos la ayuda de, pues, obviamente, la alimentación, ir con un nutricionista, ir con el médico, que te diga exactamente cuál es la situación que está pasando y para saber cómo poder, obviamente, cómo poder regular, ¿sí? Ok. Ah, ya, ok. Juan Carlos me está pasando la información de la leche, por ejemplo, que está consumiendo, que se llama Geria Plus. Dice, sin azúcar, ha incluido dentro de su formulación carbohidratos que proviene de la fibra y azúcares con bajo índice glicémico. ¿Cuál es? El sorbitol. Ah, esa es la vía del sorbitol, ya. Luego yo les voy a colocar esa vía, es una vía adicional que a veces la explico dependiendo del grupo, ¿ya? Si yo veo que el grupo realmente tiene mayor interés, lo doy. Entonces, la próxima semana voy a ver si les puedo compartir esa diapositiva, porque sí tengo, es una diapositiva en la cual ustedes pueden conocer un poco la ruta del sorbitol, ya que también está relacionado con la parte de los carbohidratos y fructosa. Pero si te das cuenta, Juan Carlos, no hay glucosa,
¿me entiendes? Utilizan otro tipo de monosacáridos que permiten poder obtener la energía, ¿sí? Si nosotros hablamos de carbohidratos, o sea, si no, ustedes, bueno, como parte de su carrera, de repente no les interesa mucho entrar mucho en la parte bioquímica, si se pegan a la parte de farmacia, pero si se pegan a la parte bioquímica, porque ustedes son químicos farmacéuticos, ¿y qué te dice farmacia y bioquímica? La mayoría se pega más a la farmacia que a la parte bioquímica. Si ustedes se pegan a esa parte bioquímica, sí les interesaría saber que hay otras rutas metabólicas. No consigo colocarlas todas, es complicado, porque en realidad nos podríamos alejar un poco más del tema y de repente terminarían más confundidos, pero déjenme ver para ver si la próxima semana les coloco. Yo tengo acá la diapositiva, pero no me puedo extender tampoco mucho porque quiero terminar esto. ¿Sí? De repente la próxima, posiblemente la próxima semana me hacen recordar y de repente la puedo compartir entre los espacios que tengamos, si nos da tiempo, porque la próxima semana quiero hacer ciclo de Krebs y cadena transportar electrones. Ya, para luego la siguiente ya tengan su pasito, porque tienen que ir ya estudiando. Ya, me hacen acordar si puede Juan Carlos o Zenaida para ver si podemos colocar también esa diapositiva, que es un adicional, ya no implica que va a ir en el examen, porque eso no lo estoy haciendo con todos los grupos. Ya, yo les tomo o sea, a todos los grupos la misma información, ¿no? O sea, lo que yo doy, pero hay algunos que a veces, dependiendo del interés del grupo, yo les puedo dar más información, ¿no? Eso ya depende de cada grupo, no puedo, pues, no puedo yo obligar a unos a darle más porque de repente no les gusta o no quieren, y dependiendo del grupo es que yo puedo hacer eso. Me hacen acordar, ¿ya? Para poder también explicarles un poquito de la ruta del servitor, que también es interesante, que también está un poco relacionado a eso. ¿Ok? Entonces, ya para no salirme, chicos, para no salirme, me quedan 20 minutos. Okay, y gracias por su participación. Para mí eso es importante porque ahí podemos discutir, comenzamos a pensar un poco más y vemos que todo esto es aplicado, ¿sí? Que es aplicado a veces a un familiar, de repente a veces está relacionado con nuestra vida en sí, y que nosotros podemos ser responsables de todo lo que nos ocurre. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Y solamente nos damos cuenta cuando ya estamos mal, ya. Me incluyo. ¿Sí? A pesar que yo manejo y sé este tema, igual así, a veces con la vida diaria, tú te estresas, haces tantas cosas y influye mucho el metabolismo. Y uno trata y lucha por tratar de regularlo. Realmente uno lo hace. A veces no consigue, pero uno tiene que intentar al menos hacerlo para poder estar bien saludables, ¿no? Más que todo, lo más importante es estar sano. Más que en la parte estética, uno estar sano, vivir bien. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había mencionado periodo digestivo, consumo, ¿no? Los alimentos, se degrada, obtengo monosacáridos? ¿Y qué ocurre con el periodo interdigestivo? Es decir, ¿qué pasa cuando estamos en un proceso de ayuno o en el ejercicio? ¿No es cierto? Así nos vemos, ¿verdad? Cuando estamos en el ayuno, cuando estamos en el ejercicio, queremos así tirarnos así y estar muriendo, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el organismo? En el organismo ocurre, obviamente, que ciertas vías metabólicas comienzan a activarse, ¿no es cierto? Y otras comienzan a inhibirse, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando nosotros comemos, consumimos alimentos, pues está presente la insulina, que va a permitir que la glucosa pueda ingresar, ¿verdad? Que la glucosa pueda ingresar, y de esta manera, pues pueda ser utilizada, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, están los GLUT4, que son los encargados acá de que la glucosa pueda ingresar, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el caso del ejercicio, ya en el caso del ejercicio, el ejercicio también, pues, hay una hormona que está involucrada aquí, que se llama la adrenalina, ¿no es cierto? En el caso de la adrenalina, ¿no es cierto? La adrenalina también, pues, ayuda, obviamente, a ciertas vías metabólicas que sean activadas, ¿sí? Normalmente, ¿qué te indica? Por ejemplo, el ejercicio está relacionado, por ejemplo, con las quinasas que se encargan de la fosforilación. Y esto puede estar involucrado también, pues, con las GLUT4, que eso más adelante lo vamos a ver cuando ya estemos en la parte de metabolismo integral, para no confundirlos, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta? Esto es lo que ocurre cuando se da el ayuno o el ejercicio. ¿Qué pasa? ¿Sí? Hay una baja de la síntesis de glucógeno. No hay forma que yo vaya a sintetizar glucógeno cuando estoy haciendo ejercicio, porque lo que quiero yo es consumir el glucógeno para obtener glucosa,
¿no es cierto? Entonces, en ese momento, ¿no es cierto?, lo que ocurre cuando estamos en un periodo de ayuno o un ejercicio prolongado, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es, voy a tener una mayor cantidad de glucogenólisis, ¿sí? Es decir, la degradación de glucógeno que va a estar tanto en el hígado como en el músculo, de esa manera proporciono al cuerpo a que pueda nuevamente tener la glucosa en el torrente sanguíneo para luego ya, después que estas vías sean inhibidas, que pueda ser utilizada la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener mayormente? La glucogenólisis, la gluconeogénesis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ejercicio que estoy realizando es en realidad arduo. Si estoy en un proceso de ayuno, ¿qué implica? Implica que mi nivel de glucosa está bajo, entonces no voy a poder hacer glucólisis. Yo necesito activar la glucogenólisis para poder degradar el glucógeno y obtener mayor cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo, ¿sí? Y de la misma manera voy a hacer con la gluconeogénesis. Voy a tener que sintetizar glucosa para poder luego liberarla en el torrente sanguíneo y que quede en el torrente sanguíneo si estamos hablando del hígado, ¿ya? Si estamos hablando del músculo, se utiliza para sí mismo la glucogenólisis, ¿ya? Utiliza en sí mismo lo que es el glucógeno, obtiene la glucosa, entra fermentación láctica y puede utilizarla para obtención de energía, ¿sí? En ese proceso, lo que hace es liberar lactato y el lactato se utiliza en la gluconeogénesis en el hígado, ¿ok? El hígado es el principal que hace gluconeogénesis. Hay otro órgano que también puede hacer, sí, el riñón, pero en cantidades muy pequeñitas, solo cuando se necesite. Cuando ya la situación es complicada y necesita de apoyo, ahí el riñón entra, ¿ya? La lipogénesis es lógico que va a tener que ser reducida porque lo que quiero es degradar o sea, lípidos. Entonces, la lipólisis sí es la que va a estar activada. Y en este caso, la cetogénesis va a estar activada. ¿Por qué? Porque el hígado se va a encargar de sintetizar los cuerpos cetónicos gracias al acetil-CoA, ya que obtengo de la de la degradación de los ácidos grasos, ¿ya? ¿Ok? Entonces también en el hígado voy a poder utilizar ese acetil-CoA para poder sintetizar cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos salen al torrente y llegan a los tejidos para ser utilizados. Ya en los tejidos ese cuerpo cetónico se degrada, se vuelve en acetato, en este caso acetil-CoA, y luego puede ser utilizado, ¿sí? Y de esa manera yo puedo obtener energía. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de insulina, estamos hablando que está relacionado principalmente con la glucólisis. Cuando nosotros hablamos de glucogenólisis y gluconeogénesis, está relacionado más el glucagón. El glucagón es la hormona que está relacionada con la degradación del glucógeno o la síntesis de glucosa a partir de otros compuestos que no son carbohidratos, ¿sí? Eso es en el caso del hígado. Y en el caso del músculo, la adrenalina es la que está involucrada aquí, ¿ya? La adrenalina es la que se encarga, obviamente, de que estas vías puedan activarse para poder degradar más glucógeno y obtener mayor cantidad de glucosa, ¿ya? Y eso ya después, ya que tienes la glucosa, esta glucosa va a poder ser, obviamente, utilizada, ¿ok? Hay algo que tienen que tener en cuenta. Tienen que separar las vías, ¿sí? Es decir, todas las células tienen glucólisis, ¿ok? Pero hay algunas vías que solo se dan en ciertos órganos, ¿ok? Glucogenólisis se van a dar principalmente en el hígado y en el músculo, ¿sí? Esos son sus dos órganos en los cuales estas van a actuar. Cada vez que yo hablo de glucogenólisis, ustedes se enfocan en el hígado y en el músculo. Gluconeogénesis, en el hígado principalmente, pero cuando hay complicaciones, puede darse también en el córtex renal, ¿sí? Estamos, lipólisis, tejido adiposo, ¿ok? Estamos, cetogénesis, hígado, cetólisis, en las células que lleven los cuerpos cetónicos, puede ser en el cerebro, no puede ser en el músculo, dependiendo de lo que necesite, ¿ok? Entonces hay ciertas vías que van a tener que relacionarlos con ciertos órganos, ¿ya? Porque a veces yo puedo hablar, esa es la glucogenólisis, y de repente ustedes juran de que en todas las células ocurre eso. No. ¿Ok? No. En lo único que sí ocurre en todas las células, ¿qué cosa es? La glucólisis. La glucólisis sí está en todas las células, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, eso ténganlo por favor en cuenta. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de los niveles de glucosa, nosotros tenemos que el nivel de glucosa principalmente es de 60, 70 hasta 99. Cuando empieza de 100 para arriba, 125 se le considera prediabético,
¿no? Es decir, que la glucemia en ayunas está alterada, ¿no? Normalmente nos piden siempre la glucosa que estemos en ayunas. No puedes comer porque si no, en realidad el resultado sería errado, ¿sí? Entonces yo necesito saber realmente cómo es que mi organismo está funcionando, cómo está actuando mi periodo interdigestivo en la noche para saber que en la mañana cómo yo estoy, mi nivel de glucosa está bien o no. Yo he pasado pues prácticamente 8 horas, ¿no? De repente en el proceso durmiendo, también depende, por eso que tienen que descansar. La prueba te dicen, 7 de la noche es la última comida que vas a consumir y de ahí descansas, 7 de la mañana te tomas la muestra, ¿no? Entonces tú tienes ya prácticamente 12 horas sin comer, pero obviamente tienes que descansar, porque si sigues despierto, el organismo va a comenzar obviamente, a utilizar la glucosa. Entonces, lo que tú tienes que hacer, hay ciertas recomendaciones que te tienen que dar y tienes que tener eso en cuenta. ¿Sí? Y tiene que ser, obviamente, en ayunas cuando se toma la prueba. Entonces, lo que quieres saber es cuál es el nivel de glucosa en un paciente normal después de dormir. ¿Sí? Tiene que estar dentro de, como les digo, ¿no? De 70 a más o menos 90, en algunos casos se dice de 60 a 99, ¿no? Miligramos por decilitro. Si aumenta, si estamos en 100 a 125, es un paciente prediabético que hay que controlar la diabetes. En este caso, el nivel de azúcar, hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque este paciente puede llegar a ser un diabético. Entonces hay que controlar. El que está con 105, 110, entonces hay que comenzar a regular un poco más la alimentación y comenzar a hacer un poco más de ejercicio. Eso es lo que se tiene que hacer. Así, ya cuando tenemos un aumento, ¿no es cierto?, por encima de los 125, ya estamos en 126 para arriba, ya estamos considerados ya como diabetes, ¿sí? Como un paciente diabético. Ahora, tenemos acá lo que es la prueba de tolerancia a lo que es la glucosa oral, ¿no es cierto?, que en este caso es de 140 a 199, con los prediabéticos, y en otros casos cuando es mayor a 200, ¿no es cierto?, o igual a 200. ¿Ok? Esto es que tanto puede de alguna u otra manera tolerar. ¿Cómo es que sí, de alguna u otra forma, trabaja en realidad el organismo? ¿Sí? O sea, nos da una cantidad de glucosa de forma oral en el momento y quieren ver cómo, ¿no? Y después de 2 horas te hacen obviamente la prueba para ver cómo es que realmente tú procesas, ¿no es cierto?, ese consumo de glucosa en el momento, es decir, a ver si la insulina está trabajando bien, si la glucosa consiguió ingresar a los tejidos, te toman la prueba y si pues ven que está más o menos, ¿no?, entre 140 y 199, pues se considera que sea un paciente prediabético. Menor a este es un paciente normal, ¿no? Es lógico porque acuérdense que solamente estás consumiendo glucosa en el momento, ¿no? Ya después, como les digo, más o menos de 2 horas te toman la prueba y ahí recién, dependiendo de los resultados, es lo que te indican, si es prediabético o diabético. ¿Cuál es la forma más idónea para saber si el paciente es o no diabético? Para asegurarnos, la hemoglobina glicosilada. ¿Sí? En este caso tú tienes de 6.4 a 5.7 prediabético y mayor a 6.5 lo que es diabético, ¿no? Menor obviamente 5.7 y estamos hablando de un paciente pues, en realidad normal. ¿Qué ocurre con esto? Esta prueba simplemente es cuando la hemoglobina, o sea, te detecta la hemoglobina glicosilada, es decir, la hemoglobina sabemos que es la proteína que se encarga del transporte del oxígeno para llevarlo a las células, ¿verdad? Pero cuando hay demasiada glucosa en el torrente sanguíneo, la glucosa puede asociarse a la hemoglobina y puede formar lo que se llama hemoglobina glicosilada, ¿sí? Y eso es cuando hay un aumento elevado de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces la hemoglobina tiene la función solamente de poder transportar el oxígeno, pero cuando hay un aumento de glucosa, esto se puede asociar a la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, esta forma es otra forma de poder nosotros detectar que realmente el nivel de glucosa que hay en el torrente sanguíneo. Cuando ya estamos hablando de cantidades elevadas, obviamente estamos hablando de mayores de 6.5%, ¿no? Ahí se trata en relación al porcentaje según esta prueba. ¿Ok? Y solo para recordar, ¿no? Cuando nosotros hacemos un análisis, en este caso de laboratorio, ¿no es cierto? Como determinar la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar un kit, ¿no? En este caso de glucosa, utilizamos un reactivo, ¿sí? Utilizamos un estándar, que ya es una concentración desconocida. Entonces lo que se hace, se le saca la muestra al paciente, se centrifuga, se obtiene el suero, en este caso es la muestra, ¿no? Lo que voy a hacer es colocar 3 tubos, ¿no? Un tubo para el blanco, uno para el estándar y uno para la muestra.
se le va a colocar el reactivo, 1 ml de reactivo a cada uno de los tubos. Ese reactivo se determina por oxidación enzimática. Ese reactivo, ¿qué es lo que va a hacer? Ese reactivo tiene enzimas importantes que me van a poder, pues, transformar la glucosa en un complejo coloreado. ¿Sí? Entonces, el reactivo consigue, pues, tener la enzima, ¿no es cierto? La oxidasa, la peroxidasa, consigue tener peróxido también de hidrógeno, ¿sí? Consigue tener, obviamente, los compuestos necesarios para finalmente formar el complejo coloreado. Entonces, cuando el reactivo está en contacto con la glucosa, ¿sí? Como tiene todos estos compuestos, lo que va a hacer es que la glucosa, dependiendo de la cantidad de glucosa que tengas, vas a formar una gran cantidad de complejo coloreado. Recuerden que esto es un fundamento de la espectrofotometría. Acuérdense que cuando nosotros utilizamos un espectrofotómetro, nosotros tenemos que utilizar soluciones coloreadas, ¿sí? Porque acuérdense la absorbancia, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Ok? Acuérdense que la luz pasa y las sustancias, en este caso coloreadas, absorben, ¿no es cierto?, esta luz y de esta manera transmite lo que no se ha absorbido y de esta manera el espectrofotómetro consigue calcular tanto la tramitancia como la absorbancia y por tanto puede también, pues, determinar la concentración, ¿no? Cuanto más absorbancia es, más concentración tiene. Entonces, cuanto más glucosa hay, mayor complejo coloreado voy a tener. Cuanto menor glucosa, menor complejo coloreado. Entonces, yo voy a tener 1 ml del reactivo, el blanco solo tiene el reactivo, el estándar solamente es el pomito que tiene, pues, la concentración de glucosa de 100 miligramos por decilitro. Se coloca 0.01 mililitros y en este caso en la muestra se coloca pues 1 ml del reactivo y la muestra del paciente. Los tubos se llevan a baño María, aquí incuben, luego voy a ver la transformación del color, ¿no es cierto? Voy a ver así, blanco, muestra y estándar. Esto lo voy a colocar en una cubetita, ¿no es cierto? En estas cubetitas que es para poder colocarlos en el espectrofotómetro. El blanco es lógico que está así porque es solo el reactivo. En el caso del estándar estoy hablando que es pues el reactivo más azúcar, que es hasta 100 miligramos por cilindro, ya lo conozco, es una concentración conocida, y la muestra del paciente. Si yo observo, por ejemplo, aquí, automáticamente yo puedo deducir que el paciente, como tiene un mayor complejo coloreado a mi estándar, estamos hablando de un paciente que está por encima de los 100 miligramos por cilindro, porque los 100 miligramos por decilitro es una concentración que ya conozco y que sé que es que es el estándar. Miren la cantidad, ¿no?, de complejo coloreado que se ha formado, está rojo, ¿sí? Esto es una muestra de un paciente diabético, ¿sí? Entonces yo consigo darme cuenta por los colores, reactivo el blanco, solo reactivo, reactivo con el estándar, un poquito más rosáceo, y la muestra, totalmente rojo. Entonces, ¿qué hago? Acuérdense que los tubitos han sido incubados, ¿no es cierto?, en baño María, 37 grados por 5 minutos, o también lo puedes dejar a temperatura ambiente por 10 minutos. Nos vamos al espectrofotómetro, ¿no es cierto?, para poder colocar todo el blanco, la muestra y el estándar se han colocado en las cubetitas, ¿no es cierto? Y antes de colocar en el espectrofotómetro las cubetas para la lectura, yo tengo que colocar la longitud de onda, ¿se acuerdan? Tenemos que colocar 505 nanómetros, por ejemplo, es la longitud de onda que va a trabajar para esta molécula, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, coloco la longitud de onda y lo que voy a hacer es leerlo, ¿no? Entonces coloco el reactivo, en este caso, perdón, coloco el blanco, ¿no?, que tiene solamente el reactivo, después coloco para leer, y voy a tener a veces 0.0, en otros casos 0.01, el nivel de absorbancia es bastante menor porque solo es el reactivo. Luego voy a colocar el estándar, y en el estándar me va a dar también una absorbancia, sí, que ya la tengo que anotar, y finalmente la muestra. Coloco la muestra y también me va a dar una absorbancia. Luego que tengo eso, sabemos que los espectrofotómetros en los diferentes centros de salud ya tienen, pues, que te dan la concentración de forma directa, no necesitas complicarte la vida. Pero nosotros podemos, pues, calcular, ¿sí? Entonces el factor de calibración va a ser igual a 100, que es el estándar yo conocido. Yo les digo, la concentración del estándar de glucosa es 100 para todos los laboratorios. Entonces coloco 100 miligramos por decilitro sobre la absorbancia del estándar. Entonces voy a colocar lo que me ha salido en el espectrofotómetro, ¿no? 0.03 o 4, etcétera, ¿no? Lo que ustedes quieran, o de repente 0.8, ya. Calculo el factor de calibración y tengo ya el valor del factor de calibración. Luego glucosa,
miligramos por decilitro va a ser igual a que al factor de calibración, lo que ha salido por la absorbancia desconocida, es decir, la absorbancia de la muestra del paciente que la he notado, ¿sí? Luego, calculo que multiplico el factor de calibración por la absorbancia del paciente y me va a salir el valor. Posiblemente debe estar saliendo en unos 380, 400 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Me baso de los valores normales, ¿no? Como les decía, 60, 70 a 99 miligramos por decilitro en ayunas normal. Entonces, ya con esto, yo informo que el paciente está por encima de los valores normales y según mi cuadro, pues yo informo, en el caso que el paciente de repente tenga 300, 400, el paciente está teniendo pues tanto concentración de miligramos por decilitros de glucosa, ¿no? Y esto es el diagnóstico, ¿no? Que se le podría dar es la diabetes, ¿no? Se le puede indicar, el médico ya es el encargado de decir, ¿no? Usted, señor, tiene diabetes. Y listo. Y se terminó la parte del análisis para poder determinar glucosa. Así como nosotros podemos determinar glucosa, se puede determinar cualquier otra molécula, ya les había mencionado. Por eso que en su momento les expliqué sobre la espectrofotometría. ¿Ya? La espectrofotometría es importante para poder nosotros realizar los diferentes experimentos de determinación de moléculas, como glucosa, triglicéridos, colesterol, colesterol HDL, LDL, ácido úrico, creatinina, etc. Todos se utilizan con el espectrofotómetro. ¿Ok? Entonces el espectrofotómetro me permite poder hallar concentraciones gracias a sus absorbancias, y eso es por la emisión de la luz, ¿no? La capacidad que tienen las moléculas coloreadas de poder absorber la luz, y de esa manera yo puedo hallar las concentraciones. ¿Ok, chicos? Entonces, hasta aquí quedamos. Qué bueno que pude terminar de ver esta parte. Ya, la próxima semana vamos a ver lo que es ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Ya, me voy a dedicar en tratar de terminar esas clases. Ya estamos en qué semana, me dicen, porque a veces me olvido de la 11. semana. ¿Estamos en la semana 11? Sí. ¿Esta semana 11? No me digan, ¿es semana 11? Sí. Ya, santo Dios. A ver, semana 11, espérense, necesito estar segura de algo. Ya, es semana 11, ¿no? Ya, entonces la próxima semana sería semana 12, entonces estaría haciendo lo que es, ya, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. La próxima semana vemos eso y les voy a dejar una lectura para que lo puedan ustedes realizar, ¿ya? En la semana 13 vamos a ver fermentación láctica, alcohólica y vía de las pentosas. Sí, semana 14 vamos a ver glucogenólisis. Sí. Semana 14 vamos a tener que ver glucogenólisis y gluconogénesis. Y la semana 15 hacemos el repaso completo. Ya. Sí. Ok, sí, vamos a tener que hacer eso. Miss, ¿y qué semana dijo que va a ser el pasito? El paso va a ser en la semana 13. En la semana 13 va a ser el paso. ¿Ya? En la semana 13. O sea, Gracias. esta semana la siguiente. ¿Qué va a entrar en el pasito? Va a entrar metabolismo de carbohidratos, glucólisis, descarboxilación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Todos esos temas entran en el pasito de la semana 3, así que vayan estudiando ya lo que tienen. ¿Ok? Yo de ahí voy a estar colgando las clases que ya faltan, que ya las tengo, las voy a ir colgando, sino para que ya tengan todo eso. ¿Ya? Zenaida, hazme acordar, si semana 13, Sí, o sea, Miss, de esta a puede la subir siguiente semana. ¿Ya? Ya puede subir PPT, Miss, para estar viendo de hoy día y de las semanas que vienen. Sí, lo voy a subir. Igual, por favor, en el WhatsApp me hacen recordar. Ya, ahorita voy a tratar de ver para poder subirlas de una vez y lo puedan tener ustedes para que lo puedan revisar con tiempo. Pero ya saben, semana 13, pasitos. Zenaida, hazme acordar, por favor, o sus compañeros que están ahí también le hacen recordar. ¿Sí? Ya, Semana perfecto, 13. gracias, Zenaida. Semana 13, ajá, o sea, es decir, de la que viene estamos semana 11, de la que viene la siguiente todavía, ¿ya? Esta semana estamos 11.
La Sí, por otra es eso. 12, hacemos Ajá. las clases que faltan y la 13 ya Exacto. es el examen. Ya. Exactamente, exactamente. O sea, yo tengo que terminar hasta fosforilación oxidativa. Y ahí ya es el pasito, y ya después de la semana 13 del pasito, después yo les voy a dar, ese día les doy lo que es fermentación láctica, vía de pentosas, en la semana 15, semana 16 de examen, ¿no? Sí. Sí, mi semana 16 es el parcial final. Es final, ¿no? Ya. Entonces, la semana 16 es final, ¿verdad? Ya. Sí. La semana 15 es el último paso, ¿ya? La semana 13 es uno y la semana 15 va a ser el otro paso, 2 va a haber mucho. ¿ya? Es la forma de obligarlos a que estudien para que estén preparados para el final. Porque la Sí. semana 16 va a ser el examen final ya. Pero la semana 15, ¿hasta qué va a entrar? O sea, después de la fosfolarización y la cadena y el signo de Krebs, aparte vamos a Claro. hacer más clases o En la, vamos a repasar más de esto nomás. En la semana 15 va a venir vía de pentosa, fermentación, glucogenólisis y gluconeogénesis. En la semana 15 ustedes van a hacer el paso y yo voy a hacer el repaso. ¿Sí? En esa última semana nosotros tenemos que terminar. Semana 15 tenemos que terminar todo, repasando todo. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros vemos. El pasito Miss, puede ser que lo den después de que yo dé el repaso para que estén más tranquilos. ¿Ya? Mejor. Miss, usted nos había indicado que claro, en el anterior sí, unidad, mejor dicho, que nos iba a dar balotario. Ese es al final. Ese es en la semana 15. Por eso que les digo, en la semana 15, que es el repaso, ahí yo les doy un balotario donde están todas las preguntas en relación a todo lo que hemos visto en metabolismo. Ahí yo les voy a dar, ahí ustedes tienen que desarrollarlo. Yo se lo voy a mandar en la semana 14 para que ustedes puedan desarrollarlo. ¿Sí? Porque la semana 14 ya debemos de haber terminado todo. ¿Ya? Entonces la semana 14 terminamos todo, les dejo el balotario, ustedes lo resuelven en la semana, ¿sí? Así van estudiando y en la semana 15 yo doy el repaso con ayuda de ustedes y al final dan su pasito, que es el último, preparados para la siguiente semana que sería el final. Miss, pero la semana 14 es feriado. ¿Qué día caes? A ver, dime qué día cae, por favor. 8 de octubre. Seguimos avanzando, Miss, para no retrasarnos. Ya, entonces tendríamos que cambiar de día, tendríamos que colocar otro día. Dígame, por favor, gracias por avisarme. Dígame, por favor, qué día podría ser, ya, de repente de esa semana. Yo los días que puedo son lunes o martes. Puede ser, pero en la noche, no sé si podrán. Ustedes me dicen. A lo más puede ser domingo. Es que en la universidad aquí no nos van a dar recuperación. O sea, no nos dan días para recuperar. Nosotros tenemos que hacer todo en los mismos días. Entonces déjenme ver cómo hago, ya déjenme ver cómo hago. Igual si pueden, piensen un día que se pueda de repente recuperar. Y ¿Ya? si ese día normal avanzamos nosotros para no retrasarnos. Sí, o sea, no hay problema que ustedes puedan en realidad avanzar y revisar y leer. Lo que pasa es de que tengo que darles las clases. O lo que puedo hacer, algo fácil es dejarle la clase grabada y se las cuelgo. Y en la semana 15 hacemos igual el repaso. Eso es lo que también puedo hacer. Puedo dejar la clase Entonces, grabada. la semana 15 le preguntamos. Claro, es que la semana 15 va a ser el repaso. Entonces lo que puedo hacer es, dejo la semana grabada de la semana 14 y se las cuelgo y se las dejo ahí y a ustedes lo revisan, ¿no? Obviamente con el compromiso que van a revisar esa semana y en la semana 15 hacemos el repaso, todas, ¿no? De todas las vías y las últimas, ¿no? Le hago un mayor refuerzo porque pues como ha sido grabada, para que ustedes puedan preguntar cualquier cosa que no hayan entendido de la clase, ¿no? Porque cuando uno hace una clase grabada, obviamente voy a dar toda la información, pero no tengo interacción con ustedes. Pero igual les dejo la información, que es lo más importante, ¿ya? Así quedamos. Ya sé, Nadia, please hazme acordar. Ya, hazme acordar bien eso. Entonces,
semana 13 pasito, semana 15 pasito y repaso, semana 14 la clase les voy a dejar grabada para que puedan revisarlo ustedes ese mismo día, ¿no? Porque nosotros no podemos en realidad estar en feriados. No nos dejan dar clases en feriados. ¿Ok? Ya chicos, entonces listo, la próxima semana nos estamos viendo, cuídense mucho y sigan por favor estudiando y revisando con tiempo, ¿ok?